Qué gusto estar de nuevo con usted aquí en TV UNAM para nuestros Diálogos por la Democracia. Un espacio para la discusión y el debate de los grandes temas de la agenda nacional. Hoy nos visita una de las figuras más emblemáticas de la Cuarta Transformación, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, un ingeniero y profesor universitario que participó en la fundación de Morena y rápidamente fue llevado a la gobernatura de Veracruz por una enorme ola de indignación ciudadana frente a la corrupción, la impunidad y la ineficacia de sus antecesores, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. Los primeros 9 meses del nuevo gobierno no han sido fáciles. En particular, 2 terribles masacres han complicado el arranque del nuevo sexenio. Una, el 19 de abril en Minatitlán, cuando un comando armado irrumpió en una fiesta y mató una docena de personas, incluyendo mujeres y menores de edad. La otra fue apenas el pasado 27 de agosto, cuando 30 personas fallecieron en un ataque con bombas Molotov a un centro nocturno en Coatzacoalcos. Pero ¿cuál es el contexto de fondo para estos trágicos incidentes? ¿Cómo llegamos hasta aquí y qué se puede hacer para escapar del laberinto de la violencia en Veracruz y el país? Con 8 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto de más de 800,000 millones de pesos, el estado de Veracruz es uno de los estados más grandes y ricos de México. Desde tiempos de la colonia, el puerto de Veracruz ha sido uno de los más dinámicos e importantes de México. El estado cuenta con importantes reservas de petróleo y su café es reconocido mundialmente por su alta calidad. La entidad también cuenta con una muy importante población indígena y una larga tradición de luchas sociales y participación popular. Recordemos que en 1858 Benito Juárez estableció la sede del Poder Ejecutivo en Veracruz y desde ahí promulgó las leyes de reforma en 1859. Pero Veracruz también es una de las entidades federativas con mayores problemas de pobreza, corrupción y violencia. Por ejemplo, de acuerdo con el Coneval, Veracruz fue el único estado que experimentó un aumento significativo en sus niveles de pobreza entre 2008 y 2018. Mientras las otras entidades se mantuvieron estables o tuvieron una ligera mejoría, Veracruz iba de mal en peor. Hoy solamente Chiapas tiene más habitantes en la pobreza con 1.6 millones que Veracruz con 1.4 millones. Le siguen Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Un estado rico con una población pobre. La historia típica de México, pero agravada en Veracruz por su larga tradición de autoritarismo y abuso de poder. Recordemos que el Partido Revolucionario Institucional gobernó el estado durante 88 años sin interrupción, desde 1928 hasta 2016. Su último gobernador, Javier Duarte, hoy duerme en la cárcel, condenado a 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. La Auditoría Superior de la Federación y el órgano superior de fiscalización de Veracruz detectaron desvíos por un monto de 60,000 millones de pesos durante la gestión de Duarte. Los fondos municipales fueron particularmente vulnerables al robo. En Coatzacoalcos, por ejemplo, 103 millones fueron desviados durante la gestión de Duarte, de acuerdo con datos oficiales. La llegada de la alternancia hacia el PAN en 2016 no resolvió la situación. Durante los 21 meses de la administración de Yunes hubo 2,454 homicidios dolosos y se gastaron 448 millones de pesos en comunicación social. El ex gobernador hoy enfrenta 18 denuncias por presuntos desvíos de recursos públicos e impulsó a su hijo, Fernando Yunes, como el nuevo presidente municipal de la ciudad de Veracruz. Yunes quiso imponer también a su otro hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, como su sucesor en la gobernatura, pero fue derrotado en las urnas por Cuitláhuac García el pasado 1 de julio de 2018. Ahora bien, a pesar de la continuidad de la violencia, los datos duros demuestran que ha habido importantes avances a partir de la llegada de García. Por ejemplo, una comparación entre julio de 2018 y julio de 2019 demuestra que Veracruz es uno de los estados que más ha reducido su incidencia delictiva en el país, por un 24%.
En general, y a pesar de lo que digan algunos medios, Veracruz no se encuentra entre los estados con mayor incidencia delictiva. Con 44.6 delitos por cada 100,000 habitantes, la entidad se encuentra muy por debajo del promedio nacional de 138.5. Sin embargo, los delitos de alto impacto siguen como un problema serio en el estado. Por ejemplo, con 98 casos, Veracruz fue el estado donde se cometieron más feminicidios en todo el país durante la primera mitad de 2019. Uno de los problemas centrales con la Procuración de Justicia en Veracruz es el hecho de que tanto el fiscal anticorrupción, Marcos Torres Zamudio, como el fiscal general del estado, Jorge Winkler, fueron nombrados durante el sexenio anterior y mantienen gran cercanía con el exgobernador Yunes. Ello ha complicado de manera importante la coordinación de las estrategias de seguridad pública en el estado. Sobre esto y otros temas hablaremos en unos momentos con el gobernador García. Pero vamos primero con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, tenemos una desgarradora obra acerca de la terrible situación política, económica y social que se vivió durante el sexenio del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Se trata de El infierno de Javier Duarte, crónicas de un gobierno fatídico, autoría del periodista veracruzano Noé Zabaleta. A través de historias, relatos, crónicas y reportajes se demuestra cómo se pasó de los eslogans políticos del gobierno de Duarte que hablaban de un estado próspero, que iba hacia adelante, a una gran fosa estatal donde yacen periodistas, enemigos políticos e integrantes de la sociedad civil, en un contexto en donde el crimen organizado diversificó sus actividades y estrategias que incluyeron infiltración a estructuras policíacas. Este valiente texto cuenta con nombres, apellidos y testimonios, una numeralia del crimen y la violencia y, por supuesto, un trabajo periodístico serio. También se pone al descubierto los excesos y arbitrariedades cometidas en el sexenio duartista, donde la nota roja se confundía con la nota política en un cogobierno entre políticos y criminales. Entre el capitulado destacan los indignantes casos de los periodistas víctimas de este infierno, Regina Martínez, Rubén Espinosa, Sergio Landa y Gregorio Jiménez. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los tuiteros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en @dialogosunam y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 3 ganadores, cortesía de nuestros amigos de Editorial Proceso. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Cuitláhuac García Jiménez. Hijo de maestros rurales comprometidos con la lucha social, Cuitláhuac García Jiménez es un ingeniero egresado de la Universidad Veracruzana y profesor de la misma casa de estudios. Cuenta con una maestría en ciencias por la Universidad de Manchester y cursó una estancia doctoral en la Universidad Técnica de Hamburgo, en Alemania. Cuenta también con una especialidad en competencias docentes por la Universidad Pedagógica Nacional y un posgrado en el Instituto Politécnico Nacional. Desde joven, ha sido un comprometido activista social motivado por el trabajo político del científico veracruzano Heberto Castillo. García Jiménez formó parte del Partido Mexicano Socialista y fue fundador del Partido Morena. En 2015 ganó la elección para diputado federal por la ciudad de Jalapa y el 1 de julio del año pasado fue electo gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz, cargo que ha ocupado desde el 1 de diciembre de 2018. Pues aquí estamos con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Un placer, un gusto. Al contrario, el gusto es mío. Pues aquí es tu casa de todos los mexicanos. Gracias. Aquí en la Universidad Nacional. Un fuerte abrazo. Tengo una gran admiración por la UNAM. Quise hacer un posgrado acá. Cuando fui a hacer la maestría al Instituto Politécnico Nacional, Sí. mi primer intento fue entrar aquí, pero no logré conectar con algún supervisor de tesis, un investigador, sí. Y allá de inmediatamente con uno me dijo, quédate aquí. Era la época en que no muchos estudiantes querían hacer posgrados en ingeniería. Y te perdimos entonces, fuiste al sí. poli, a la competencia. Perdón que lo diga aquí,
pero pues la aspiración luego de los ingenieros también va hacia al Politécnico. Sí, claro, por Porque supuesto. tuvo su época. En Y la eres ingeniería. producto de universidades y Así escuela es. pública toda tu vida, si Sí, no me sí, equivoco. Sí, así es, y la UNAM pues siempre es la máxima casa de estudios nacional. O sea, no se le puede retar nada. Lo del 68, la participación de ambas universidades. Entonces yo decía, si no es la UNAM, entonces el Politécnico, pues, yo te quiero hacer mi posgrado allá. Bueno, la Universidad Veracruzana tampoco es No tiene áreas muy buenas. se ha una universidad desempeñado- de segunda, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Soy egresado de la Universidad Veracruzana. Mi título de ingeniero mecánico electricista es ahí. Así es. Y hago un posgrado en el extranjero gracias al apoyo de la universidad. Sí. Eres ingeniero, Ingeniero mecánico electricista. hijo de maestros De normalistas, maestros, sí. activistas, Así es. políticos. Sí, mucho. Creciste desde joven debatiendo, participando en marchas, tus papás te llevaban a... Cuéntame un poco de eso. Bueno, ellos no querían que nos metiéramos mucho, nos decían, ustedes tienen que estudiar mucho, pero mi papá se convirtió en un maestro en la lucha democrática del magisterio, participó mucho ahí. De ahí lo postularon en el PRD algunas veces, llegó a ser diputado local en Jalapa, Veracruz. Y sí, desde muy joven él, desde que era maestro y cuando nos tenía pequeñines, a la casa siempre llegó el periódico. En aquel entonces, el 1+1, yo era lector del 1+1. Antes de eso, de las revistas de Los Agachados de Rius. Y siendo niño, pues yo leía eso, la revista El Porqué de ese entonces, y luego Por Esto, que fue una secuencia de aquella revista. Yo a muy temprana edad, yo calculo habré tenido como 11 años, vi algunas imágenes que revelaba aquella revista sobre el 68. Y sabiéndome nacido yo en el 68, yo nací en abril del 68, eso me marcó, el dramatismo con que se muestran cuerpos de muchos niños jóvenes en las planchas, y que resultado de la masacre del 68, me hizo estar interesado en eso y que siempre tenía un medio, ¿no?, para informarme alternativamente de lo que se decía de manera oficial. Aunque Veracruz en general es un estado de lucha, ¿no? Pues yo creo que quizás Guerrero, bueno, todos los estados de la nación tienen su trayectoria particular, pero Veracruz en particular, movimiento magisterial, movimiento social, es algo que forja. Todavía sigue existiendo esa conciencia crítica de participación de los veracruzanos o ya es algo del pasado. Cuando era muy joven yo tuve la fortuna de conocer al ingeniero Alberto Castillo. Lo busqué porque en la prepa en mis manos cayó el libro de Nena Poniatowska, precisamente sobre el 68, y hablaba de un ingeniero ahí. Y se me grabó su nombre, Alberto Castillo. De ahí entro a la Facultad de Ingeniería y lo busco, ver dónde andaba él, porque me enteré que estaba dirigiendo un partido político, y en ese entonces el PMT. Y entonces trato de acercarme, pero quizá era muy pequeño, yo no hallaba dónde estaba, y también de que no era fácil en ese entonces ser una oposición fuerte al sistema. Entonces encontré al PESUM, un local, y ahí hablaba, veía que discutían, y era la discusión, yo tendría como unos 18 años, y era 17 años, y yo veía la discusión del PESUM con el PMT, y una de mis preguntas era, bueno, ¿por qué no se unían? Y Eberto postuló unir a las izquierdas, claro, y se formó el PMS en ese entonces. Y yo me convertí, mi militancia y activismo, más que militancia, un activismo. Sí, Eberto es una figura muy importante en la historia mundial, nacional y es veracruzano. Y ese vínculo entre la ciencia de ingeniería y la política es algo fascinante que no tiene cualquier país, ¿eh? Eso, el mismo ingeniero Cárdenas, o sea, la idea del científico comprometido, ¿no? Ahora, Veracruz
aparte de ser un espacio de movimientos sociales, de conciencia crítica, pues también ha sido uno de los estados más autoritarios y corruptos en la historia, quizás de la humanidad, señor gobernador. Teníamos 88 años de el gobierno de un solo partido, aún antes de que existiera el PRI. El PRI ya gobernaba en Veracruz. Antes de que existiera el mismo Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 28, ¿no? Inicia los gobiernos de un solo partido y hasta 2016, ¿no? Sí. Que tenemos alternancia, pero es realmente hasta que llegues tú perdón, ya te estoy tuteando aquí en el espacio universitario, pero en 2018, que realmente tenemos alternancia. Esto, ¿cómo se manifiesta esta historia tan larga de autoritarismo? Bueno, yo creo que hay que ver sus bemoles. Hay una historia de muchos años, más de 80 en efecto, pero no hay que descartar y no hay que hacer a un lado que dentro del movimiento revolucionario en Veracruz hubo grandes hombres. Por supuesto. Heriberto Jara, incluso antes de la revolución, tenemos la época de Benito Juárez y tenemos a Lerdo de Tejada. Los grandes liberales veracruzanos participaron de lleno en esa transformación, en una de las transformaciones del país. En la época revolucionaria también tuvimos grandes revolucionarios y grandes gobernadores que venían de ese movimiento revolucionario. Luego pasa lo que ya todos conocemos, esta institucionalización del movimiento revolucionario, un partido único, hegemónico, y después que poco a poco empezamos a ver, se empieza a desprender de las demandas revolucionarias. Incluso ya pues llega el neoliberalismo y va para abajo todo, pero a la par de que llega el neoliberalismo en Veracruz llegan gobernadores que fueron señalados de mucha corrupción. Así es. De mucha corrupción. 60,000 millones de pesos, es lo que se documenta con respecto a Javier Duarte, que hoy está en la cárcel, duerme en la cárcel. También Horacio Robles, ahí está. ¿Cómo encuentras el estado de Veracruz cuando por fin llegas, sientes en la silla? Es el 1 de diciembre de 2018. Así es, pues, son 6 años de Duarte y 2 años de Miguel Ángel Yunes Linares, con una reputación de ambos de lo peor, pero con un daño a Veracruz muy, muy grande, muy grande. Es el desfalco, el abandono. Pareciera que el robo a un cajón de mucho dinero no tuvo mayor trascendencia más que eso, el robo y un gran ladrón. No, el problema es merecían la abundancia, ¿no? Sí, como de los que merecían abundancia. Pero el problema es que eso causó que no hubiera obra pública, que se dejara hospitales abandonados, todos los hospitales, el campo totalmente en el abandono, el pequeño productor a su suerte, el pequeño comerciante viendo cómo salva las cosas, el pequeño empresario a su suerte. Tenemos el récord de microempresas en Veracruz que cierran en menos de 5 años a nivel nacional. El récord, o sea, el número más grande de microempresas que en un periodo de 5 años cerraron. Que no logran tener éxito, porque no hay condiciones para que realmente consoliden. Al primer año la mitad y de los siguientes 3 años el resto. Entonces, todo eso generó una pobreza de más de 2 millones, extrema pobreza de más de 2 millones de veracruzanos, de 8. Sí, cuando hablo de extrema pobreza es realmente una marginación muy grave, muy, muy grave. Y por lo mismo también hay 2 millones de personas que no tienen todavía acceso a la salud, como lo marca la Constitución. Entonces, esa es la situación de Veracruz y no podemos coincidir cómo tenemos eso, producto de estos malos gobiernos y de mucha corrupción, cuando tenemos un Estado que tiene la tercera parte del recurso hidráulico del país. Claro. O sea, que hay agua, que tiene mar, 700 kilómetros de playas, que tiene más de la mitad de su territorio disponible para agricultura, que tiene los primeros lugares en producción, a pesar de todo, de caña de azúcar,
citrícola y ganado ya en carne. No lo coincides, somos 8 millones de personas, tenemos fuerza de trabajo. ¿Cómo es que no se pudieron revertir eso? Y nosotros aceptamos el reto. Desde que me nominaron, acepté el reto. Esto se puede resolver con una regla muy simple: cero corrupción, austeridad y estar a favor de la gente. Y mira que en pocos meses ya se empieza a sentir en Veracruz la cuarta opción, a excepción de algunos casos de impacto mediático y que muy lamentables, y que vamos a estar trabajando sobre eso. Hay algo adicional que no he mencionado, pero lo digo seriamente. En Veracruz se dejaron actuar a los grupos delictivos por mucho tiempo. Entonces se afianzaron, corrompieron instituciones y los toleraron, no los quisieron enfrentar. Yo lo que vi es que lo mejor es enfrentarlos desde el inicio. Enfrentarlos y marcarles la línea. Ni un daño a la sociedad, sino tras ellos. Sí, eso es un principio muy importante porque muchos hablan hablábamos del narcoestado, ¿no? Sí. En el caso de Ayotzinapa, en Veracruz mismo, en todo el país, mismo secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, que ha estado aquí en este programa, el primero que dice muy claramente, para poder combatir al crimen organizado, primero se tiene que combatir al crimen uniformado, ¿no? Esa línea entre el gobierno y la sociedad. Estamos a punto de ir a un corte, pero primero nada más quiero celebrar este punto que estás diciendo, del tema de que tú vienes de fuera de la política. La verdad es que en la 4T hay de todo. Y bueno, eso es uno de las ventajas que yo veo con este gran movimiento que logró transformar, o está en proceso de transformar el país. Pero para lograr esta gran coalición se tuvieron que reciclar algunos viejos cuadros legítimos y incorporar nuevos. Y tú eres uno de los ejemplos más claros del nuevo espíritu de la 4T, pero tiene usted, señor gobernador, perdón, es que no me lo confieso, está porque bien, ¿no? yo lo conozco como académico, como colega. Hace un par de años estabas presentando un libro mío ahí en la Veracruzana, pero el reto es enorme. Justamente por esa quizás falta de experiencia, de experiencia con la maña, ¿no? Sí. Hay que aprender muy, muy, muy rápido, ¿no? Sí. Fíjate que yo tengo otra opinión, podría parecer así. Sin embargo, yo estuve muy atento de los movimientos sociales, de lo que pasaba en el gobierno, y a la par de que yo me iba formando académicamente. Yo estudié la licenciatura en la Universidad Veracruzana, después hago una maestría en el Politécnico Nacional, después me incorporo como académico de la Universidad Veracruzana y me becan para Inglaterra, hago otra maestría en Inglaterra, y después mi asesor de tesis, un alemán, me invita a Hamburgo, a que fuese allá. Yo me resistía un poquito a eso porque era la época en que era el 2000, cuando se veía propicio ya, por fin, el cambio, pero estando allá, me entero pues de que el cambio se dio hacia la derecha y no hacia la izquierda, y hasta sentí cierta culpabilidad de que pues yo era un activista que había abandonado esa lucha, y en ese entonces pues lo más que podíamos hacer era discutir y enviar correos. No teníamos Twitter todavía. No había Twitter, no había esas ventajas de las redes sociales. Y bueno, mi formación académica la decidí cortar. Estaba haciendo la estancia doctoral, ya por concluir la tesis doctoral en Alemania, en Hamburgo, y quizá mi asesor no lo entendió muy bien cuando yo le dije, yo me tengo que regresar porque viene la elección 2006, y quiero que una vez pasado el periodo de la derecha, la gente se va a dar cuenta de que no era lo mejor,
que había que voltear, y ya desde entonces sonaba que el jefe de Desde ahí, gobierno podía ser. Entonces yo me puse en mente que tenía que venir a ayudar al gobierno. Regreso, me incorporo rápidamente como tiempo completo a la Universidad Veracruzana, y mis tardes libres, todas desde ese entonces, las dediqué a promover el cambio democrático. Has estado preparándote para este momento desde hace mucho tiempo. Políticamente, o sea, Así yo es. estuve atento, estuve enterado, la participación también de mi padre en el Congreso, como diputado local, e incluso llegó a ser presidente de la mesa directiva, completó el panorama. Entonces acepté también por eso el reto, pero yo coincido con Andrés Manuel. Realmente para gobernar, pues no existe la maestría y el doctorado en gobierno. Aquí lo que se tiene que hacer es ponerse del lado de la gente, Así es. con mucho conocimiento, y sobre todo lo principal es la honestidad. Si vieras cuántas cosas he resuelto con esta línea de honestidad, Claro. te sorprenderías, porque casi todas las he resuelto diciendo, bueno, aquí lo que tiene que ser es honestidad, y con eso se resuelve todo. Muy bien. Esa es la línea de gobierno. Vamos a ir a un breve corte y regresamos a hablar de casos concretos. Sí, políticas sí, cómo públicas. no, Muy con bien. todo No gusto. se vayan, ahorita regresamos con el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García. Aquí seguimos con el gobernador Cuitlahua García. Muchas gracias. Entremos a la materia de la política pública y la situación en Veracruz. Mira, lo que a nosotros nos llega a la Ciudad de México es información, pues, básicamente negativa, no sobre tu gestión, sino sobre Veracruz. En general, uno piensa en Veracruz, uno piensa en violencia, en crisis. El pasado 29 de agosto hubo una masacre terrible, ¿no? Sí. En Coatzacoalcos, unas 30 personas perdieron Sí, la ya vida. van 30. Hay una sensación desde la Ciudad de México de ingobernabilidad en ese estado. Sí, ¿Cómo ves la situación? La percepción de la gente, pues, es alimentada por estos hechos. Han sido dos, fundamentalmente, el de Minatitlán Así es. y reciente. Nosotros, desde que trazamos una estrategia de seguridad, vimos que lo que teníamos, sobre todo en la parte sur, era una disputa de dos de los grupos que fueron tolerados durante diferentes sexenios y que se afianzaron, pero uno de los grupos estaba tratando ya de desplazar al otro y empezó a cometer barbaridades. Esto antes quizá no se hubiese resuelto, se hubiera quedado ahí, impune, pero desde que sucedió lo de Minatitlán, junto con el presidente de la República, tomamos la decisión de ir tras los responsables, con todo la capacidad del gobierno, y lo logramos. Hoy en día están tras las rejas los presuntos responsables. Todavía tengo que hablar así, como presuntos responsables de lo que pasó en Minatitlán, porque a estas alturas todavía sigue la investigación de la Fiscalía, y no ha hecho su trabajo de dar con ellos. Nos dice que está investigando, que sigue investigando, y así ha mantenido ya 4 meses. Y sin embargo, nosotros ya los que pensamos que podrían ser los probables responsables los detuvimos por comisión de otros delitos. Están en la cárcel por la comisión de otros delitos, pero ya están ahí, ya no van a dañar más. Pero no son los únicos que estaban actuando. Ahora empezaron con la amenaza de incendiar comercios. Nosotros al primer incendio de comercio lo investigamos en nuestras lo que nos permite la ley, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer, porque obviamente los delitos, pues hay una instancia investigadora que es el Ministerio Público, la Fiscalía del Estado, cuando son del Fuero Común, y con lo primero que indagamos, pues y con la información que ya teníamos, pues era este grupo que estaba presionando por algunas razones, sobre todo pues extorsión,
a los dueños de esos negocios. ¿Y son los mismos de Minatitlán y Coatzacoalcos? No, bueno, es que ellos operan ya por bandas. Uh-huh. Los grupos delictivos ahora pues también han hecho sus cambios, sus estrategias delictivas. Percibimos de inmediato esos que empezaron a trabajar por bandas. O sea, ya no es uno que comete aquí, el mismo acá y el mismo allá. No, ellos como que incluso hasta como que contratan a delincuentes de rango menor y los empujan a hacer lo que llama la atención que también actúen hacia ellos. Y la, eso fue lo que estaban haciendo con estos incendios. Adelante. Entonces, lo que nosotros hicimos fue la estrategia de la Guardia Nacional junto con lo que teníamos nosotros y las coordinaciones. Nosotros lo que hicimos fue, desde que entré de gobierno, hacer una instancia de coordinación de todas las fuerzas policiales, sean federales o estatales o municipales, que son las que coinciden con la de Andrés Manuel. Asumimos esa estructura de coordinación, entonces sectorizamos todo el sur, dijimos quiénes, porque también tenemos un problema de que sucedía un hecho y cuando se daba el reporte, decían, bueno, ¿quién es el responsable de esa zona? Se diluía, no se sabía exactamente quién, así lo tenían antes. Yo digo, ¿cómo gobernaban? Se ve que no les interesaba resolver el problema porque no tenían ninguna referencia. Nosotros sí, de inmediatamente sectorizamos, coordinamos. Cuando llegó la fuerza, la Guardia Nacional, que ya estaba desde el inicio, pero ya formalmente llegó con más de 1,000 elementos. Fue a partir de la masacre de Minatitlán, que inaugura se inaugura tierra, exactamente, ¿no? Aunque aún todavía no portaba el uniforme formal, el que se dio a conocer después, ya empezó a operar y entonces sectorizamos con ellos y cubrimos más espacio. Y de esa manera fue como logramos la detención de Roberto N., alias La Loca, porque ya teníamos indicios de qué andaba cometiendo. Lamentablemente, el día que lo toma el sector que estaba ahí, la Marina, fue solamente por el delito que estaba cometiendo en ese momento, que era, le encontraron droga. Pero nosotros teníamos indicios del otro, pero era siempre esto, lidiar con la fiscalía, decirle, oye, ya aquí está ¿qué investigación tienes? Y la fiscalía siempre su respuesta fue, no tengo nada contra él. No obstante, en Coatzacoalcos ese personaje es bien conocido, a qué se dedica, qué es lo que hace y cuántas veces ha estado metido en señalamientos. ¿Hay encubrimiento entonces lo desde que la Fiscalía a mí del me Estado de Veracruz? Así, entonces eso estaba pasando cuando sucede lo de Coatzacoalcos. Las primeras indagaciones es de que se trata de las mismas banditas, esas donde está metido este personaje, y entonces nosotros hacemos el operativo, porque lo que a mí me corresponde es de inmediatamente dar con ellos. Se levanta una estrategia para capturarlos en la huida, y eso fue lo que hicimos. Y cuando me dan el informe a esa hora, sucedió a las 22:15, yo a las 22:20 más o menos, 22:30 ya estaba con el secretario de gobierno, el secretario de Seguridad Pública y un servidor, dimensionando lo que había pasado, dándole seguimiento al operativo, y me llega la primera información que se trataba de ese personaje, y entonces inmediatamente dijimos, oye, es el personaje que venimos dándole seguimiento de antes, es ese mismo, ¿cómo es posible? Y entonces nos llega un dato más, porque le preguntamos, bueno, ¿qué pasó aquella vez que de lo detuvo la mañana? Y entonces nos enteramos que de los delitos del fuero común, o sea, los que corresponde a la Fiscalía General del Estado, lo liberaron de todo. La respuesta por escrito del fiscal regional de Coatzacoalcos fue, está libre. Entonces, dije, si en ese entonces la Fiscalía hubiera investigado y hubiera logrado, ¿sabes qué? Tú y tú están detenidos, pues son los probables responsables de este ataque incendiario a estos comercios que hasta el momento no había cobrado vida. Si en ese entonces hubiese hecho ese trabajo, cuando nosotros hacemos el nuestro y ponerlos a disposición, ya hubieran quedado, ¿sí? Y se hubiera mandado un mensaje clarito, no pueden estar haciendo eso. No hace su trabajo la Fiscalía, nos enteramos de esto y entonces yo ya hasta aquí, porque estamos haciendo nuestro trabajo, pero la Fiscalía los está liberando, entonces ya me atreví. Sí. Es un ataque frontal, alguien lo pudo tomar así, hacia el fiscal, pero tengo las pruebas. Alguien dudó, sobre todo algunos medios
de que yo me había equivocado, de que no lo había librado la Fiscalía General del Estado, que lo había librado la Fiscalía General Pública, pero astutamente el fiscal hizo un boletín donde señalaba a la FGR, pero la FGR lo detuvo por el delito de ese momento, vaya, lo tenía ahí, detenido por el delito de su competencia, Claro. que era droga, que tú deberás saber que por droga depende si es para consumo propio, qué tipo de droga es, si es para tráfico, etcétera, etcétera. O sea, tiene sus tonos, pero el ataque incendiario es un delito pero local, del fuero común, pero que también atenta contra la vida. Claro. Es decir, que pudieron haber dicho, no lo sueltes, la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, su respuesta es, yo no tengo nada que ver. No obstante el historial, y aquí quiero hacer algo muy claro, y lo he venido diciendo, el historial delictivo de esa persona lo conoce muy bien la gente de Coatzacoalcos. Sí, tiene años de un historial delictivo que se ha liberado pues por corrupción, como se ha señalado, por corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que al ponerlo no se le investigue más y se le diga, pues no? Pues obviamente lo libró, por eso, Luis, y ya de ahora en adelante yo ya voy a tomar esa decisión, que cada vez que nosotros detengamos a alguien, lo pongamos ante y lo liberen, yo lo voy a estar denunciando. Claro. Sé que no es posible, porque entonces el trabajo queda incompleto. ¿Sí? ¿De qué sirve estar deteniendo a los presuntos responsables y en menos de 48 horas están libres? La naturaleza de estas masacres, tanto la de Minatitlán como la de Coatzacoalcos, envían un mensaje, una señal muy clara de que cuentan con protección, ¿no? O sea, este tipo, porque no es una delincuencia común, sí. Es una confrontación directa con la sociedad, con el gobierno, esto de aventar bombas molotov dentro de un bar, o el Minatitlán, un ataque, una fiesta, ¿no? Familiar, solamente haces algo así si cuentas con alguna protección o complicidad del gobierno. Usted lo está ubicando claramente en la Fiscalía. ¿Es una cuestión de ineptitud? ¿Es una cuestión de ineptitud o hay...? Al principio podría ¿Estas personas quiénes lo nombraron? Bueno, el fiscal general del Estado, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Aquí hay que hacer un recuento hacia atrás. El fiscal general del Estado lo impuso el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares para zafarse del fiscal anterior que había dejado Duarte por 9 años. Y que obviamente iban a hacer lo mismo que ahora está haciendo. ¿Sí? Entonces, Yunes lo hace a un lado, impone a su fiscal, que era su abogado, lo impone. Su abogado personal. Su abogado personal de la familia. Yunes, sí. Ahora es el procurador. Era el procurador y pretende dejarlo ahí, pretende dejarlo por 9 años. Pero desde el inicio, lo que nosotros observamos es que no había una determinación de parte del fiscal para dar con los responsables. O sea, siempre su respuesta es, estamos investigando. Estamos investigando. Cuando yo le pregunté de un asesinato de un joven, me contestó, llevo más de 500 diligencias. Y yo le digo, ¿y? Está bien, o sea, pon 1000 si quieres, pero da con él, ¿por qué? Porque anda suelto. Y no tenemos que dejar eso así. La impunidad es un manto que envía un mensaje de protección al delincuente. ¿Y entonces, por qué no Morena hace lo mismo que hizo Yunes? Pues, bueno, Yunes lo que heredó nosotros, uno de 9 años, lo pasó. ¿Por qué no ahora trabajan para imponer uno nada más que nosotros somos diferentes, nada más que nosotros somos diferentes. Perdón, pero en esto tengo que dejar claro. Yo soy el gobernador constitucional con legitimidad y tengo que respetar las instituciones y además dije desde la toma de protesta que iba a ser un gobierno republicano, de respeto a los 3 poderes y por lo tanto yo respetaré. Yo he conminado en varias ocasiones a los legisladores a que revisen el papel. Hace unos días salió ya una evaluación del fiscal. Es el peor fiscal de México. ¿De parte de quién? Sí, lo acaba, no, la evaluación la hace... ¿Alguna ONG? Sí, algo así, me parece, pero es una que evalúa a todos del Estado y hace una
un escalamiento de cuál es la impunidad que prevalece en los estados debido a las deficiencias en las fiscalías de los estados, y pone en el peor a la de Veracruz, de un año antes y de este año. O sea, directamente es Jorge Winkler, el fiscal, el peor del estado. Sin embargo, yo lo tengo que respetar porque es el fiscal. Y tengo que actuar de manera institucional. O sea, sí, yo públicamente puedo decir lo que quiera, pero para resolver un caso, él es el fiscal, me tengo que coordinar con él. Y lo estaré señalando si falla, se le estaré señalando si hace, pero es la autoridad del Ministerio Público, la máxima autoridad del Ministerio Público local, para atender Sí, pues esta esto situación. es- Eso es lo que se da. Esta es la parte, él viene de esa parte, y yo pienso que algunas veces quizá el propio exgobernador Yunes Linares pensó que una manera de dañarme políticamente a mí era a través de la fiscalía, dejando que operen estos grupos delictivos, permitiéndoles. ¿Por qué? Y tengo pruebas de lo que digo. Escondieron más de 100 órdenes de aprehensión. ¿Qué significa eso? Que la policía, cuando detiene a alguien, verifica en sistema, y si no hay la orden de aprehensión y realmente es uno de esos delincuentes, lo tiene que soltar porque no existe orden de aprehensión. O sea, desaparecieron. Las archivaron. Eso es ¿Cómo lo supimos? Es un un dato delito, muy es un fuerte, delito muy grave. Claro, por supuesto. ¿Por qué y cómo lo supimos? Porque el Ministerio Público, para girar una orden de aprehensión en contra de una persona, lo pide ante un juez, es decir, al Poder Judicial. Claro. Y entonces un juez del Poder Judicial, válgase, quizá los legistas lo vean como una redundancia, pero al público tenemos que decir, el juez que pertenece al Poder Judicial finalmente es el que envía la orden de aprehensión. Entonces no correspondía las órdenes solicitadas y otorgadas por el Poder Judicial, solicitadas al Poder Judicial y otorgadas, con las que se reportaban en sistema. Y eso es gravísimo. Claro, es grave. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Pues estás protegiendo, pero todavía lo más extraño era que la mayoría eran sobre un grupo delictivo. Uno solo. Así como una indicación clara Entonces, de eso, para, un tú estado me preguntabas, delincuencial. ¿qué puede ser? Ineptitud del fiscal, omisión, y yo lo que ya sostengo con estas pruebas es de que realmente era complicidad, es complicidad. Y lo peor es que sigue vigente hoy, por lo que Y lo que hicimos, bueno, ya yo le he pedido ya al fiscal general de la República, bueno, con una denuncia, a través de una denuncia, de que se revise ese actuar del fiscal, y ahí están los números, o sea, ya no se puede más. Hace unos días salen los números de que es el peor fiscal del país, existe su sospecha, y comprobé lo que dije en Twitter, que él había liberado al presunto responsable de esto. Ahora dicen que no es de lo de Coatzacoalcos. Ahora dicen que no es. Entonces, yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy haciendo mi labor y estoy empeñado en eso. Y como lo dije con el Minatitlán, o sea, a nosotros no nos va a superar la delincuencia. Si tienen a un aliado en la fiscalía, al gobernador no lo tienen, y por eso detuvimos. Mira, te voy a decir, el Minatitlán lo señala, termino. Ya nos mandan corte, pero adelante, Termino, por favor. fácilmente. Sí. Eran 3 grupos delictivos los que se echaban la bolita a lo de Minatitlán. Sí. ¿Sabes cuál fue mi instrucción? Agarren a los 3. Y los 3 están en el bote hoy. Sí, por otros delitos. Pero los presuntos responsables del Minatitlán. Y con lo de Coatzacoalcos, Reciben el mensaje me comprometo de intolerancia a la también. criminalidad. A mí no me importa si es uno u otro. Todo que viole la ley en Veracruz va a tener consecuencias, que la penalidad que le indique la Constitución y las leyes penales. Muy bien, Perdón. señor gobernador. No, al Perdón. contrario, le Pero invitamos es a que se quede un poquito más, Sí, cómo no. porque tenemos unos estudiantes de aquí en la UNAM que quieren dialogar contigo. Excelente, ¿Sí? excelente. Muchas gracias. No se vayan, vamos con nuestra recomendación de la semana y regresamos con Cuitlagua García, gobernador de Veracruz. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, trae para ti al político francés Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon Pierre-Antoine es periodista y político. Es el actual presidente del movimiento político Francia Insumisa.
fundado por él mismo y con ideales izquierdistas. Jean-Luc Mélenchon es licenciado por la Universidad de Besançon. Posee una condición de profesor de la enseñanza pública del Estado en letras modernas y un máster en filosofía, habiendo publicado más de 11 libros. Durante sus estudios universitarios en filosofía, trabajó como corrector de textos y más adelante como profesor de francés en un instituto. Mélenchon tiene una larga trayectoria política que comienza en mayo de 1968 en el movimiento estudiantil y que le lleva hasta la candidatura de la presidencia de la República en el mes de abril de 2012. Ha tenido responsabilidades públicas en el ámbito local hasta en el ámbito europeo, la mayor parte de ella dentro del Partido Socialista, donde empezó a militar en 1977 hasta que en 2008 decidió abandonar el partido para fundar el Partido de Izquierda y crear junto al PCF el Frente de Izquierda. Jean-Luc Mélenchon viene a la UNAM con la conferencia magistral titulada La Revolución Ciudadana y la Era del Pueblo, la relevancia global de la transformación política mexicana. Este lunes 9 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio Pablo González Casanova, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad Universitaria. Tienes que realizar el preregistro en nuestro sitio web dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx. Así que no dejes pasar más tiempo y regístrate para ser parte de esta gran experiencia con Jean-Luc Mélenchon en la UNAM. Ahí te veo. Síguenos en nuestras redes sociales y te espero aquí la próxima semana con más recomendaciones. ¡Excelente domingo! Podrás herir mi integridad, podrás encadenar mis sentimientos, pero jamás mi corazón. Y es que hoy estoy fuerte, más fuerte que nunca. Esa canción es fuerte de Saúl Hernández, es Los Caifanes, ¿no? ¿Sí? Es muy Sí, bonita. Los Caifanes, claro. Aquí Saúl Hernández es el que lo escribió y es una canción sobre justamente la resistencia y la fortaleza que necesitamos todos para salir adelante. Pues aquí estamos con los estudiantes. Empecemos con Iván, por favor. Ok, soy Iván Morales, estudiante de la maestría de la Facultad de Derecho. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las estrategias de su gobierno para erradicar la corrupción y la crisis de derechos humanos, específicamente en materia de feminicidios, asesinato de periodistas y desaparición de personas? Sí, nosotros modificamos la estructura de gobierno para atender la gravísima violación de derechos humanos que se venía aconteciendo en las administraciones anteriores. Lo que era una dirección política de la Secretaría de Gobierno la cambiamos a una dirección de cultura de paz. Lo primero que hice para fortalecerla y obligar a todas las instancias a colaborar en esa estrategia fue hacer una declaratoria de emergencia para varias cosas, fortalecer a esta dirección, pero también darle recursos a varias instancias que pueden finalmente provocar que esto ya no siga sucediendo. Y ya en la legislación existen muchas instancias. Yo mismo fui diputado federal y reformamos la Ley General de Víctimas y instrumentamos la Ley de Desaparición Forzada. Con ese conocimiento fue y con una crítica que yo hacía en ese entonces, es de que se creaba la instancia y no se le daban recursos. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, que se desprende de la Ley General, tenía creada la estructura personal de personas, pero no tenía recursos. Y uno de los fondos con los que ellos se activan para esta estrategia, cero recursos, cero. Entonces, inoperante. Entonces, lo que hicimos con esta declaratoria fue no obligar, porque pues, finalmente también es la voluntad de un servidor, pero queda público el mensaje de que teníamos que hacer que estas instancias funcionaran.
La otra, le dimos 95 millones de pesos para trabajar, un incremento de más del 95% para que trabajara. La otra instancia importante relacionada con la violación de derechos humanos, la Comisión Estatal de Búsqueda. No estaba el sistema, el mecanismo de búsqueda tampoco, por lo tanto, y entonces nosotros apuramos para que quedara formalmente ya instalada. Ya hay una encargada ahorita de la Comisión Estatal de Búsqueda y ya tuvimos los primeros éxitos. También fue una cuestión de, por su reciente creación, lidiar con los recursos. Ya lo logramos en fechas recientes, ya tiene recursos y ya empieza ya una cuestión de política de gobierno atendiendo ese tema. Oye, y la dirección... Perdón, es que quiero... Bueno, es que me preguntó de estrategia. Tiempo para la estrategia sí es un poquito amplia, pero quiero que sepas que ha sido el primer gobierno que tiene esta voluntad. Seguimos con Laura, perdón, es No, no, está bien, los chicos ya quieren... vimos que sí, tenemos que apurarnos. Bueno, mi nombre es Laura Angélica Mendieta Villegas, soy estudiante de la Facultad de Derecho, voy en séptimo semestre y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué certidumbre tiene la ciudadanía en cuestión de que se había estado hablando últimamente de que había tenido usted una pugna con el fiscal general del Estado? Sí, mire, tenemos diferencias políticas, aquí mismo lo acabo de decir, él proviene de un gobierno anterior, pero yo no me permito, ni le permito a las personas que integran mi gobierno, a que las diferencias políticas interfieran en nuestras responsabilidades de trabajo. Por lo tanto, si nosotros nos apegamos a cumplir la ley, las reglamentaciones, tiene que haber coordinación con la Fiscalía, a menos que ellos no quieran. Pero de nuestra parte, toda la coordinación. De hecho, vengo de una reunión el lunes con él, para precisamente tratar el tema de Coatzacoalcos. O sea, sí existe la coordinación independientemente de nuestras diferencias. Yo no renuncio a mis convicciones políticas. Son firmes, vengo de una lucha de muchos años, entonces las mantengo y sí sé que no deben interferir en mi responsabilidad que ahora tengo. Muy bien, Belia. Bueno, mi nombre es Belia Márquez, también soy estudiante de la Facultad de Derecho y mi pregunta era relativa a la reestructuración del presupuesto que se está haciendo, de la deuda que se está haciendo en el estado de Veracruz. ¿Cómo va a beneficiar esto al estado? Sí, Veracruz se endeudó desde el 2000, nomás para que se den cuenta ustedes de qué tanto hicieron las administraciones anteriores en el tema de deuda. En el 2000 la deuda de Veracruz era de 18 millones de pesos. 18 millones. El presupuesto de Veracruz es de más de 100 mil millones de pesos. O sea que 18 los pagarías sin problema. Sí, quizás metes una parte a una cuenta de banco y con los puros intereses pagas eso. Sin embargo, estos abusivos gobernadores anteriores empezaron poco a poco a endeudar, creció a 3.500 millones de pesos, luego a 11.500 millones de pesos, y quien se voló la barda fue el que hoy está en la cárcel pagando una deuda mucho menor al daño que causó, de más de formal ante los puros bancos, de más de 41.000 millones de pesos. Ese es, con puros bancos tenemos esa deuda. Pagamos intereses de los puros bancos, 5.000 millones de pesos de intereses. ¿Qué hicieron adicional a lo que el gobernador anterior, con tal de obtener recursos en el manejo de la deuda? Hay estas posibilidades. Si tú le dices a un banco, yo te encargo a ti el manejo de la deuda, ya no quiero estar debiéndole a fulano, a sultano, tú, toda la deuda que yo tengo, si yo te la pongo a ti, te garantizo que te voy a estar pagando, ¿qué otra facilidad me das? Entonces, este banco le compra la deuda a todos los demás, le dice, a ver, ¿cuánto te debe el gobierno? Tanto, ahí está. ¿Cuánto te debe a ti? Así, bueno. Y además de eso, de ese acuerdo que yo pudiera hacer, me dice, también hay una tasa variable, ¿sí?, que se dicta desde el Banco de México. Dice, esa tasa variable te la puedo modificar.
¿sí? Para que no pagues tanto esa tasa variable ahora en las nuevas condiciones que ahora tienes, yo te la bajo. ¿Qué condiciones creamos para esa tasa variable bajara? ¿Sí? Bajó puntos porcentuales, ¿eh? O sea, no ni siquiera un dígito, pero como la cantidad moderaran. es 34,000 millones de pesos, entonces sobre esa cantidad, un punto porcentual son millones de pesos. ¿Qué observamos? Pues que nosotros teníamos que trabajar durante los primeros 6 meses para generar confianza, un gobierno austero, un gobierno honesto, y de inmediato las calificadoras, estas de las cuales nos quejamos mucho los gobiernos porque no sabemos bien cómo le hacen, empezaron a favorecernos. Y entonces dijimos, este es el momento de que esas tasas variables bajen y tengamos un ahorro. Pues no es la gran cosa, pero estamos hablando de algunos 2,000 millones de pesos, tan solo en mi gobierno podrían ser 900 millones de pesos. Entonces, pues ya 900 millones de pesos que puedes destinar en lugar a deuda, a pago de intereses, puedes destinar a otra cosa, es una ventaja. Al final tenemos una vamos a hacer un ahorro mayor. Perdón, a un ahorro mayor, eso es lo que es. Muy bien, nos No, quedan por 2 esa minutitos, vamos con Voy a ser más privilegiar breve y a más las preciso. damas. Laura, por favor, tu última pregunta. Sí, claro. ¿Qué estrategias se tienen pensado llevar a cabo para disminuir el narcotráfico? Bien, coordinarnos con la federación, yo lo comenté aquí, nosotros vamos a dejar una línea muy clara. Cualquier grupo delictivo, ¿sí?, que afecte a la ciudad, ¿sí?, no tendrá tolerancia. Vamos a ir tras ellos. Ese es un mensaje crucial. Eso es lo que correspondería en materia policial, digamos, es uno de los ejes que nosotros hacemos. El otro es de prevención. Tenemos que trabajar para que el consumo de la droga disminuya. Y en eso tenemos programas de atención juvenil, de recuperación de espacios, de acercamiento de los jóvenes a las escuelas, etcétera. Pues muchas gracias. Nos quedan 30 segunditos. Iván, ¿quieres una última pregunta? Sí, después de la visita del presidente a Hospitales IMSS Bienestar, a su entidad, ¿hay algunas acciones para los pueblos indígenas, considerando que a veces quedan en el olvido? Sí, bueno, nosotros desde que entramos, los pueblos originarios de Veracruz fueron la prioridad. Tenemos varias acciones en favor de ellos, entre estas la de prevalecer su cultura y una estrategia de atender la problemática dejada. Las zonas indígenas están marginadas, sin educación y con pocas posibilidades de salir adelante. Focalizamos todas estas zonas y son la prioridad de todas las acciones de gobierno. Pues muchísimas gracias, señor gobernador, No, al contrario. Colega. Un gusto y perdón por Cuitláhuac excederme. García. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestro amable público por acompañarnos una vez más aquí en TV UNAM. Un honor tenerte aquí. Les deseamos mucho éxito en construir la paz, la justicia, la democracia en Veracruz. Lo vamos a lograr. Muchas gracias. Nos vemos en otros días.